buenas tardes. Nuevamente aquí con un episodio más de la serie Podlimito Mag Estrategias. Estamos en el episodio número 8, el juego preflop, y estamos revisando los conceptos fundamentales. En esta sesión agotaremos prácticamente ya el marco teórico conceptual de todo lo concerniente al juego preflop. Y entraremos después de este episodio, en el siguiente episodio entraremos ya a ver la parte práctica y aplicativa de todos los conceptos que hemos adquirido a lo largo de estos 8 episodios. ¿Recuerdan este esquema en el cual se presentan los principales conceptos del juego preflop? Ya habíamos visto el robo equity, el contexto de una mano, y en este punto vamos a abordar ya lo que es la clasificación de las manos iniciales, y a su vez estaremos viendo cómo se pueden seleccionar manos para jugar fuera de posición, en posición, dependiendo del número de oponentes y dependiendo del tamaño de las stack o el stack pot to ratio, que de alguna manera ya lo venimos recorriendo en los dos primeros apartados, robo equity y contexto de una mano. Para situarnos en la clasificación de manos iniciales, vamos a utilizar 4 fuentes de especialistas que considero son las más relevantes, y creo que con esto podríamos tener un criterio muy amplio de cómo seleccionar cuándo y con qué manos deseemos hacer una partida durante el preflop. Estas 4 fuentes están proveídas por Jeff Wang, Tom Chambers, Phil Rockmore y la plataforma PokerJuice. Vamos a ir desenvolviendo cada uno de estos esquemas de estos especialistas. Juan nos hace una división de manos iniciales en 6 grandes grupos, que consiste el primero de ellos en las cartas altas y un as con cartas Broadway, 10, Joto, Queen, Rey, y wraps, ¿no? Como pudiera ser as KQJ, as QJ10, etc. Manos que producen proyectos de escalera, suited aces, manos con un par plus, se llama él, manos aces y manos marginales. Estas son las 6 divisiones de manos iniciales que hace Jeff Wang, y posteriormente clasifica estas manos de acuerdo a su fortaleza y características como manos premium, manos especulativas, manos marginales y manos basura. Aquí hacemos una recopilación de algunos de los ejemplos de clasificación y características de esta mano. Las manos premium, la primera de ellas pues son manos que contengan 2 ases. Sin embargo, bueno, ya veremos durante la práctica y la aplicabilidad de estos conceptos que hay diferentes formas de jugar una mano con 2 ases. Otra mano es manos con dobles pares grandes, que hay un ejemplo a la derecha, QQ, JJ, KK, TEN, 10, 10. 4 cartas altas, al menos single suited. O sea, al menos de una de ellas debe de tener un par con un mismo palo. Otra mano premium son los rundowns perfectos, al menos single suited. Son cartas consecutivas o conectadas en forma consecutiva.
A la derecha están los ejemplos que van desde las cartas altas, las cartas medias y las cartas bajas. Estas últimas son manos más especulativas y dependiendo de el contexto y la posición y de otros factores, tienen su forma de jugarse. Otras manos premium son los rundowns suited con un gap por debajo, es decir, en la parte baja de la estructura de la mano, como puede ser QJ10-8, a diferencia de Q10-9-8. ¿Esto por qué? Porque al tener el gap por debajo, pues nos permite tener más posibilidad de lograr proyectos NUT. Otras manos premium son 4 cartas encabezadas por unas suited con un rank de 9 hacia arriba. 9, 10, Joto, Cuina, Rey, encabezadas por unas suited. También veremos ya en la aplicabilidad y teoría que si bien es una mano premium, cuando tú enfrentas un tribet o cuatribet y esperas o conoces o prevés que tu contrincante tiene par de ases, se verá pues que estas manos con un as encima contra una mano con dos pares pues pierden muchísimo de su row equity y por lo tanto de su distribución de equity en el flop. Tras pares grandes, suited y conectadas, cuina cuina, JT, double suited y round down suited y con un gap intermedio. También estas manos pueden producir proyectos hasta de 20 outs de escaleras, como es J cuina 9, 8. Luego las manos especulativas, estas tienen su característica de poder jugarse en determinados contextos de una mano. Lo vamos a ver también en la aplicabilidad y en la práctica ya en el desarrollo de un juego. Estas manos especulativas pues son también manos conectadas, Cuina Joto 17, Cuina Joto 9-7, o manos pares conectadas con al menos un suited. Otra clasificación es las aces suited con un par, aces suited con 3 cartas conectadas, aces suited con 2 cartas Broadway y no importa que tenga un dangler como en este caso el número 2. Y pues desde luego aces débiles o naked como le dicen en inglés, también son manos especulativas. De hecho, un par de ases siempre será una mano draw hasta que no se aparezca un as en el flop y pueda constituirse en una mano made o una mano hecha. Y bueno, y las manos marginales son las manos que, como ven, las manos anteriores tienen diferentes componentes, doble suited, conectadas, pares, cartas altas. Las manos marginales pues son manos que tienen un solo componente, como pueden ser KKXX, QQXX, JJXX, aces suited débiles y rundowns rainbow, es decir, sin ningún componente suited. Esta es una clasificación que nos ayuda a formar un esquema de estructura de manos iniciales de acuerdo a la conceptualización de Jeff Wang. Tom Chambers y yo por derechos de autor no puedo describir todas las estructuras y las manos que él especifica como iniciales, pero durante la práctica, durante el episodio donde estemos trabajando ya con una práctica de aplicabilidad, yo les voy a ir narrando cómo se constituyen dichas manos. Aquí como ejemplo, él hace una categorización de cartas
que no contienen un par, y hace un ejemplo de manos, un rango de manos, y a la vez esta misma clasificación la hace para manos rainbow, es decir, que no son suited, para manos double suited, para manos single suited, para manos que no contienen par, para manos que tienen doble par y para manos que tienen un solo par. De tal manera que pues es ampliamente es de enorme valía el conocer este tipo de estructuras. Yo les puedo recomendar, pues no necesitan saber mucho inglés porque vienen esquematizadas este tipo de tablas en uno de los módulos, en el módulo 9A y 9B de Tom Chambers, y que también Tom Chambers, yo no soy su promotor desde luego, los vende por separados. Los vende por separados y me parece que tienen un costo de $25 cada uno de los módulos, pero creo que valdría la pena que pudieran adquirir esos módulos y tener esta estructura pues en sus paredes, que los fuera guiando y orientando la selección de manos. Y a la vez, pues como decíamos en la lámina anterior, viene también la descripción del contexto, cómo jugar esas manos en heads-ups, en multi-weights, en pots tribets, en quadribets, etc. Phil Roquemore establece la fuerza de una mano con base en el porcentaje de manos que deben jugarse en cada una de las posiciones. Él le llama el threshold o el umbral de una mano, es decir, lo mínimo que deberías de considerar en porcentaje de manos para decidir cuándo quieres entrar al juego, en el preflop. De esta manera, la clasificación o el umbral que hace de porcentaje de manos es que en UTG se abra al no más del 12.5% de manos. En la posición media no se abra más del 15%. Pues claro, se va ampliando el rango en el cutoff, menos del 26% de manos o hasta el 26% de manos. Y en botón, aquí el signo está invertido, pues no más del 63% de las manos. Desde luego, pues todos estos que hemos visto son criterios, son guías que orientan nuestro proceder, no es letra en piedra, todo depende de la tendencia de los oponentes, del contexto. Es decir, hay que tener muy presente todas estas situaciones. Una clasificación de este tipo de manos que maneja Phil Roquemore. Si bien están en inglés, están muy claramente se entienden. Por ejemplo, la apertura de rangos en UTG, Early Position, con el umbral del 12.5%, lo divide en manos pares y manos sin par. Lo mismo para los rangos, los va desenvolviendo para el middle position, para el cutoff y para el bottom. Entonces aquí pueden ustedes ver, ya con cuidado, revisen, ilústrense con esta clasificación de manos y van a también tener una fuente de conocimiento muy importante para poder apoyarse en su proceso de toma de decisiones preflop. Finalmente, PokerJuice ofrece en su página la descarga gratis de diferentes porcentajes para un Open Race en función del porcentaje de manos, algo parecido a lo que hace Phil Roquemore. Asimismo, los rangos de manos en porcentaje para un tribet en posición, un tribet fuera de posición y al final un rango de porcentaje de manos para un cuatribet. Les dejo la liga aquí abajo en la sección de este video. Y bueno, él ofrece todas estas clasificaciones. Tiene, para el Open Race, tiene
desde el 15, 20, 25, 30, 40 y 50% de las manos, ¿verdad? Es decir, esto pues va en función de la posición donde vayas a ser tú el primer abridor. Bueno, también tiene las manos tribet, el rango de manos que se deben de jugar en tribet en posición o fuera de posición. Manos con el 4, 6, 8, 10, 12 y 15% para hacer un tribet. Las manos de cuatribet fuera de posición se reducen pues, a 2, 3, 4, 5 y 6% de manos. Y bueno, aquí para que ustedes puedan saber qué tipo de manos son, tendrían que conocer y aprender la sintaxis utilizada por ProPoker Tools. Y bueno, si quieren conocer el detalle y la estructura de esas manos, pues tendrían que también comprar la versión Pro para saber ya cuáles son físicamente esas manos del 4% o del 30% o del 15%. Pero aquí, en definitiva, nos podemos dar una idea conociendo la sintaxis. Aquí tenemos el ejemplo de PokerJuice para un open rate del 15% de manos y constituye el siguiente rango. Bueno, les decía, esto es la sintaxis de ProPoker Tools. La coma, bueno, el paréntesis es el conjunto de todas esas manos. Y la coma significa que puedes jugar una mano o otra mano o esta mano o esta mano. Es decir, son excluyentes cada una de ellas. Puedes elegir cualquiera de ellas a jugar. Por ejemplo, yo les voy a dar aquí un par de ejemplos. No sé si está en la siguiente lámina. No. Bueno, en realidad antes de pasar a la trivia, yo les recomiendo pues que entren a ProPoker Tool, desafortunadamente está en inglés, y vean, estudien la sintaxis, aunque está en inglés, vienen también ejemplos de cómo identificar una mano, por ejemplo, OORR significa una mano que contiene dos pares. OORR con una admiración invertida se termina como un constraint, como una restricción. OORR con una diagonal, con un signo de admiración invertido, seguido de un DS, double suited, es decir, significa que es una mano con dos pares y que no es doble suited. Y así sucesivamente, pues eso ya es un trabajo que cada uno de ustedes tendrá que hacer. Aquí una trivia, como cada una de nuestras sesiones, es ¿cuál es la probabilidad de que una mano inicial que contiene un par flopee un set? Y bueno, pues hay diferentes probabilidades. Ustedes elijan entre el 8.3, 12.5, 13.4, 15.7, 18.2, etcétera. Como todo, al final de cada episodio les doy las gracias por el interés de todos aquellos que han sido favorecidos con estos conocimientos, reiterándoles que yo lo que hago es transmitirles de una manera integral los conceptos de las fuentes más reconocidas a nivel internacional. Espero que todo esto sea de su provecho y tengan una utilidad y beneficio en su juego y se sigan interesando con el contenido de este canal. Bueno, hasta aquí vamos a concluir con todo el marco teórico conceptual de la fase de preflop. Hay muchísimo material, yo les recomiendo que lo revisen una y otra vez, que tomen notas de las ideas y los conceptos más relevantes
que se focalicen en la profundidad de los conceptos, se familiaricen, los utilicen a plena conciencia y yo les aseguro que si seguían bajo el modelo de negocio expuesto en uno de los capítulos anteriores y en particular todos los episodios que hemos tratado a nivel conceptual, creo que pueden lograr éxito en sus aventuras del juego en cualquier modalidad que adopten, ya sea recreacional, ya sea semiprofesional o ya sea profesional. Bien, pues muchas gracias y pues con esto me despido y agradeciéndoles nuevamente su atención.